Bien, estamos de continuación. Yo les había dicho que pasemos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias. Tu presencia está aquí, Señor, y ocasiona y produce gozo en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Tu presencia está aquí en vosotros. Dice, por tanto acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con las manos de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ok, ahora vamos a explicar esto con calma, tranquilito, con calma, con la ayuda de Dios. No te preocupes que vamos poco a poco creciendo y aprendiendo bajo la dirección de Dios y que Dios nos ayuda a entender muchas verdades del Evangelio. ¿Ok? Por tanto, esa palabra por tanto es una continuación del capítulo 1, ¿ok? Y del capítulo 2. Por tanto, acuérdense en ustedes los gentiles. Nosotros la iglesia tenemos que aprender a distinguir entre los gentiles y el pueblo judío de Israel, porque ambos tienen dos promesas distintas. Ambos tienen dos doctrinas y promesas distintas, aunque ambos grupos, gentiles y judíos, somos salvos por Jesucristo de todas maneras. Ambos somos salvos como quiera por Jesucristo, pero tenemos diferentes doctrinas, diferentes o promesas diferentes. Israel y los judíos tuvieron promesas desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Comenzando, dicen, presten atención, vamos a la pizarra, ¿ok? Comenzando, Israel tuvo promesas, comenzando desde Éxodo 19, 5 al 6. Aquí está el inicio de Israel, en Éxodo 19, 5 al 6. Aquí Dios le habla a Israel, diciendo, yo los he llamado a ustedes y yo he hecho de ustedes un pueblo y una nación de sacerdotes y de reyes, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes son. ¿Quiénes eran y quiénes fueron? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Israel. Pero nosotros la iglesia, al no tener conocimiento de las dispensaciones, de lo que aplica para nosotros, pensamos y cantamos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos naciones santas, ¿verdad? Es verdad que somos santos ante Dios, pero Dios había escogido a Israel, aquí la había separado de los egipcios, la libertó del cautiverio y la separó para Dios, para después más adelante en el monte Sinaí darle las promesas de la ley y los mandamientos y estatutos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, presten atención, en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, ¿verdad? Todo lo que Jesús predicó y los 12 apóstoles predicaron es lo mismo que Dios Padre enseñó al pueblo de Israel. Es lo mismo. Y eso lo dice, Pablo lo dice en Romanos 15, 8, que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Y cuando Pablo habla de circuncisión, está hablando de una marca, un checkmark, la circuncisión a que Dios permitió seleccionar y identificar al pueblo de Israel como la circuncisión. ¿Ve?
todo el pueblo de Israel, que de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel vienen los 12 apóstoles. Y para ser más específico de las 12 tribus, viene de la tribu de Judá. Jesús sale entre las 12 tribus de Israel que habían, ¿verdad? Jacob, Israel, pues Jesús sale de la tribu de Judá para ser más específico. Y Pablo el apóstol sale de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Bien, entonces yo les estaba diciendo que Pablo nos enseña, por tanto acordaos ustedes. Pablo nos dice a nosotros, acuérdense ustedes que en el tiempo pasado, ¿cuál tiempo? Cuando Pablo habla de tiempo, está hablando de aquí, pasado, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pasado en el Antiguo, que nosotros la iglesia hoy en día, tiempo presente, en esta presente dispensación de gracia que vivimos, donde ahora hay una iglesia formada por Cristo, pues nosotros no estábamos aquí bajo la ley de Moisés. Eso es lo que Pablo está enseñando. Ustedes no estaban ahí y ustedes no son Israel. Nosotros somos formados un cuerpo. Dios nos hizo a nosotros un cuerpo. Dios hizo un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, Dios colocó a todos aquellos, sean judíos o sean gentiles, que han creído en Cristo Jesús, en la cruz de Calvario. Dios nos llama a nosotros ahora cuerpo, no Israel. Cuerpo de Cristo. Nosotros no somos el Israel de Dios. El Israel de Dios no había iglesia. No había formación de iglesia. A Israel se le llamó la circuncisión. Y también en el libro de Lucas 12, versículo yo no sé qué, después lo voy a buscar. Lucas habla que Israel se le conoce como la manada pequeña. La manada pequeña de Israel. Le voy a buscar después el versículo porque no me acuerdo. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros no somos el Israel espiritual de Dios como muchos dicen. Cuando tú oigas y digan, nosotros somos... nosotros somos el Israel de Dios espiritual. Las dispensaciones te abren el entendimiento y te ayudan a entender, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, en un tiempo diferente a la ley. ¿Ve la diferencia? Que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor la palabra y no a cometer tantos errores o ojores también. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, amado. Vamos entendiendo, ¿ven? Bien, vamos a continuar. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, por tanto acordáis de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, en pecado. ¿Por qué? Porque Pablo habla que nosotros, la iglesia, los gentiles, estamos sin Cristo. ¿Okay? Primeramente, yo les quiero enseñar a ustedes a distinguir entre los gentiles y el pueblo de Israel. En el libro de Corintios, busquen la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice Pablo, mas para los llamados así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 24. Pablo dice en Primera de Corintios 1, 24, diciendo lo siguiente, mas para los llamados, así judíos, como también gentiles,
Griegos, cuando Pablo habla de griegos, es un sinónimo a gentil, ¿ok? Los griegos es un sinónimo a gentil. Entonces, cuando Pablo habla, más los llamados así, está hablando de que nuestra salvación se basa en un llamamiento. Nosotros no nos llamamos nosotros mismos a ser salvos. Dios nos ha llamado antes de la fundación del mundo y nos ha predestinado ya bajo un llamamiento. ¿Ok? Y Pablo dice, los llamados así judíos, la elección de Dios para el pueblo de Israel, como la elección del pueblo de Dios, también la elección de Dios para los gentiles que somos nosotros. ¿Ok? Nosotros somos los gentiles. A los gentiles se le identificó, presten atención, a los gentiles se le identificó como con el checkmark, ¿ve? Como la identificación, un checkmark, se les identificó como la incircuncisión, ¿ok? A los gentiles. ¿Por qué razón eso ocurrió desde Abraham en adelante? Desde Abraham en adelante, Dios permitió identificar y separar la nación entre Israel, que era la circuncisión, y entre los griegos o los gentiles, que es un sinónimo, que son la incircuncisión, que somos nosotros la iglesia actual hoy en día, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús por la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Desde Abraham en adelante, Dios permitió marcar y seleccionar a Israel entre muchas naciones que habían. Y entre esas muchas naciones que había era la nación de la incircuncisión, que eran los gentiles. ¿Ok? Somos nosotros, los gentiles, que es un sinónimo a lo griego. Sinónimo a lo griego. Dios separó entre los gentiles y entre la circuncisión, que eran los judíos, para que entonces Dios trabajara con los judíos. Aquí, los judíos. Israel. Los judíos trascienden de Israel, de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que Pablo dice, que esto está muy interesante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión. Pablo dice que se acuerden que ustedes en el pasado no estaban acá, en el Antiguo Testamento, y ustedes, que somos nosotros, éramos llamados incircuncisión. La palabra incircuncisión, que hace referencia para los gentiles, tiene muchos nombres. Y te voy a ser honesto, sincero, no tiene buen nombre. Pero lo voy a escribir y te lo voy a decir como quiera, porque es mi deber enseñártelo, ¿ok? La palabra gentil significa pagano. También significa perro. Ay, Samuel, pero eso es tan fuerte, como eso suena muy fuerte. Pero es verdad, significa perro. También significa cerdo. Y también significa espalda. Espalda, Samuel, ¿cómo va a ser? La espalda de nosotros, la espalda, sí. Porque desde el Antiguo Testamento, y especialmente Dios lo habla en capítulo 6 de Génesis, en adelante, que Dios dice, me arrepiento de haber Dios creado el hombre, porque el hombre es carne, el hombre desobedeció. El hombre desde un principio le dio la espalda a Dios. ¿Ven? La espalda. Desobedeció a Dios. Quiso hacer lo que le da la gana. Pues también gentil significa espalda, dando a entender que los primeros gentiles, desde el tiempo de capítulo Génesis capítulo 4 en adelante, toda esa generación
de gente que eran gentiles también, pues le dieron la espalda a Dios, se fueron al pecado, a la inmundicia, construyeron una torre, la torre de Babel, bueno, hubo un montón de pecado allí y le dieron la espalda a Dios. Los gentiles significa eso, pero ahora Dios nos declara a nosotros santos. Qué lindo, ¿verdad que sí? Dios mío. Tu presencia es buena, Señor. Pablo nos dice a nosotros en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 25 y 26, Pablo dice, Efesios 5, 25 y 26, marido amad a vuestras mujeres, así como Cristo nos amó. Ahora Pablo entonces dice, así como Cristo también te amó y santificó la iglesia. Cristo te ve ahora, Cristo, aunque tú hayas sido un gentil, Dios te limpió tu historial. Mi alma te alaba, Señor. Abba, Padre. Aunque tú hayas salido de un mundo de oscuridad, de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, aunque tu vida en un pasado haya sido una vida oscura, en Cristo Jesús, aunque tú hayas sido gentil, porque los judíos y gentiles no se llevaban entre sí. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 4. En cuanto a la mujer samaritana, ¿verdad? La intervención de Jesús con la samaritana. Que los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban. Porque los judíos pensaban, no, nosotros somos el pueblo de Israel, la elección de Dios, desde Éxodo 19, 5 al 6. Nosotros somos los elegidos y no es como esta gente, los gentiles, los samaritanos son gente fuera del pueblo de Israel. Ustedes son idólatras, pecadores. Ustedes, aleluya. Ustedes son paganos, perros, cerdos. Ustedes son malos, no son nada. Pero ahora Dios limpió tu historial. Dios no te conoce por lo que tú eras antes. Dios te conoce como una nueva creación. Por eso Pablo dice en Gálatas, buscamos a Abba Padre, en Gálatas 5 o Gálatas 6, vamos a buscarlo. Gálatas, vamos a buscar Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dios no te ve a ti si tú eres un judío o eres un americano o eres un puertorriqueño o eres gentil. Dios no le importa si es judío o es gentil. A Dios no le importa lo que signifique gentil. A Dios lo que le importa es que si tú aceptaste a Cristo, eres una nueva criatura. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y todo pasó. El historial tuyo viejo ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, Pablo, el apóstol, continúa. Aquí, en donde estábamos en Efesios 2, ¿verdad? Dice Pablo en Efesios 2, versículo 12, ahora vamos para el versículo 12. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin promesa, sin esperanza. En el versículo 13 dice, pero ahora, esa palabra pero ahora indica tiempo presente, después que Cristo muere y resucita. Porque antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, ¿verdad?
Pues dice Mateo 10, 5 y 6, dice que el mensaje de Jesús fue solamente para Israel. Israel, mas no es a los gentiles que somos nosotros. Eso lo dice Pablo, escucha para allá, Mateo 10, 5 al 6. Ahora, entendemos que estamos viviendo en un tiempo presente y Pablo nos enseña aquí, pero ahora, tiempo presente. Después que Cristo muere en la cruz, Dios llama a Pablo el apóstol. ¿Y qué pasó con este periodo de tiempo cuando Jesús estaba? Pues se interrumpe el pacto. El pacto y el ministerio de Jesús se interrumpe. Se interrumpe por la incredulidad de los judíos. Por la incredulidad de los judíos. A los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Evangelio según San Juan 1:11. ¿Ve? A los suyos. ¿Quién era los suyos? Israel. Mas no éramos nosotros. Porque Pablo dice que nosotros no teníamos participación con Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues entonces, ahora Pablo en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que te hizo cercano y salvo no es el pastor, no es el profeta, es la sangre de Cristo. Pasen al otro video.